Hoy comenzamos a leer del capítulo 6 del Evangelio de San Marcos. Si se dieron cuenta, en el momento en que yo comienzo a proclamar el Evangelio, la primera frase decía, en aquel tiempo. Estamos familiarizados con esa expresión cuando comienza a leerse el Evangelio. Pero esa frase, en aquel tiempo, simplemente es una frase que se añade al Evangelio cuando es proclamado en la liturgia, no está en el texto propio del Evangelio, esa frase en aquel tiempo. Es una frase que simplemente introduce la historia que se va a leer en el momento del Evangelio. Por lo tanto, a mí casi siempre me gusta buscar el contexto del texto del Evangelio, me gusta saber qué es lo que se dijo antes y qué fue lo que se dijo después, qué es lo que relata el capítulo 5 y qué es lo que va a relatar el capítulo 7. Y la historia de nosotros está enmarcada entre esos dos capítulos, porque los evangelios no están tirados así como así al azar. Los evangelios tienen una redacción intencionada, hay una historia que se va desarrollando de la revelación de Dios en su Hijo Jesús, y el autor pues tiene una intención, cómo se organizan los capítulos, los versículos, no es simplemente ahí un libro tirado como quiera. Por lo tanto, yo me fui al capítulo 5, que es lo que sucede antes de esta historia de Jesús de llegar a su tierra, a Nazaret, y encontrarse con lo que se encontró. Bueno, en el capítulo 5, Marcos comienza diciendo que Jesús se montó en una barca y se fue al otro lado del lago y llegó a un lugar pagano, no era un lugar judío, a la tierra de los Gerasenos, y allí Marcos relata un encuentro muy violento. Jesús se encuentra con un muchacho poseído por demonios, llevaba tiempo viviendo entre las tumbas, con grilletes, con cadenas, los rompía con la fuerza que tenía, agarraba piedras puntiagudas, empezaba a rasgar él mismo su cuerpo, y en ese encuentro Jesús lo sana y lo libera y se lo entrega de vuelta sanito a su familia. Continúa el capítulo 5 diciendo que Jesús regresa de nuevo al otro lado y allí se va a encontrar ya en Cafarnaúm, ya es su territorio, y se va a encontrar con el relato del domingo pasado. Se encuentra con Jairo, un oficial de la sinagoga, tiene una hija que estaba muy enferma. Cuando Jesús llega a la casa ya estaba muerta y Jesús le devuelve la vida biológica, pero en el camino, si se recuerdan, se encontró con la mujer que llevaba sangrando hacía 12 años. Y también Jesús la sana. Eso en el capítulo 5. Entonces comienza el capítulo 6. Después de este viaje por el lago de un lado para el otro, Jesús parece que necesita irse a casa a un break y se va a Nazaret, y ya escucharon lo que sucedió. Es el relato de hoy. Fue muy mal bienvenido, se encuentra con la incredulidad y el cuestionamiento de su gente. Fue un viaje realmente desastroso, pocos milagros o ninguno, unos cuantos enfermos que se sanaron con la imposición de manos, y Marcos termina diciendo que de ahí Jesús se fue, como que se sacudió un poco el polvo de las sandalias y se fue a los pueblos vecinos porque en el suyo le había ido muy mal. Si continúas leyendo el capítulo 6, que es lo que sigue el relato de hoy, pues sigue después el envío de los discípulos, su primer viaje misionero, y continúa después y termina con la historia de Herodes, que lo quiere mandar a buscar porque ha oído hablar de Jesús. Herodes se cree que es Juan el Bautista, que ha resucitado, y entonces Marco aprovecha y nos hace la historia de la decapitación de Juan el Bautista. Hay mucho movimiento, si se dan cuenta. Hay un tremendo movimiento geográfico. En el capítulo 5 Jesús está andando constantemente,
sea a pie, sea en barca, va de un lado al otro del lago, tierra de paganos, regresa a Cafarnaúm, se encuentra con la mujer que está con el problema de la hemorragia, se encuentra con la hija muerta de Jairo en el capítulo 6, hoy se encuentra con el rechazo, el dolor de verse cuestionado por su propia gente, pero Jesús no se vence y dice el texto que se fue a los pueblos vecinos. ¿Qué ocurre en el capítulo 7? Pues el capítulo 7, que continúa el capítulo 6, Jesús se va a otra región pagana aún mucho más lejos, a Tiro y en Sidón. En Tiro se va a encontrar con la famosa mujer cananea que le suplica que le cure a su hija, donde Jesús le dice, no se le da la comida a los perros. La mujer le contestó la famosa frase, hasta los perritos comen de las migajas que caen de la tierra de sus amos. Sale de Tiro, se va a Sidón, pero le da una vuelta enorme al lago de Galilea, llega a un lugar que se llama la Decápolis. Al otro lado del lago, también terreno pagano, allí se encuentra con un sordo, donde Jesús lo sana con su propia saliva, poniéndole los dedos en los oídos. Cuando tú lees los 3 capítulos, 5, 6 y 7, y terminas el 7, estás agotado. Porque Jesús no para en ningún momento, se mueve de un lado al otro, terrenos y territorios totalmente extranjeros para él. Los discípulos lo siguen, me imagino que llenísimos de miedo y confusión. Los gerasenos, en la Decápolis, Tiro y Sidón, tierra de cananeos, vuelve a Cafarnaúm, regresa a su tierra, no lo reciben. Jesús no para. Jesús sufre. A veces en nuestro mundo, ideas religiosas, hemos creado un Superman. Pero Jesús sufre, es humano como tú y como yo. Jesús se cansa, Jesús cuestiona, Jesús ora, Jesús escucha, pero no se detiene. Nunca, jamás Jesús se detiene. Ni siquiera podemos decir que detenerse era irse solo en las noches a una colina a encontrarse con su Padre. Jesús siempre está haciendo algo, sea una actividad o sea una oración. Jesús es un maestro que constantemente está en movimiento. Aunque se enfrente al mal, como se enfrentó con los gerasenos, aunque se enfrente al rechazo, a la duda, a la burla, Jesús sigue haciendo el bien. Porque Jesús es el bien y por lo tanto continúa haciendo el bien. Jesús sabe cuándo tiene que salir de un lugar. Jesús está en un constante proceso de discernir qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me pide mi Padre. Y cuando decide salir de Nazaret, se sacude el polvo de las sandalias, pero no para. Se va a los pueblos vecinos. Jesús nunca deja de ser bueno y de hacer el bien, porque Jesús es el bien. Realmente la voz profética que anuncia la bondad, la justicia y la paz nunca se calla. Si es auténtica, nunca se calla la voz del profeta, aunque se canse, aunque se desencante, incluso aunque el profeta o la profetisa se encuentre que su vida corre peligro, y tenemos intercalada ahí la historia de Juan el Bautista, no se cansa. La voz auténtica de Dios en nosotros, si realmente es de Dios, no se cansa. Y yo le suplicaba al Señor esta semana que nos ayude, igual que a su Hijo, nos ayude a nunca dejar de ser buenos y buenas. Que nos ayude a nunca dejar de hacer el bien, aunque nos agotemos, aunque cuestionemos, aunque nos cansemos, que nunca, jamás Dios nos ayude de que dejemos de ser gente buena. Tú y yo somos andantes, igual que el Maestro. No podemos ser menos que el Maestro. También somos hombres y mujeres que andan los caminos. Muchas veces en la vida hemos tenido que cambiar de lugares, salir de un sitio, movernos a otros, y a veces ni siquiera por voluntad propia.
circunstancias nos han obligado o alguien lo ha hecho por nosotros. A veces hemos tenido que dejar algo, un proyecto, un trabajo, incluso cambio de amistades. Y nos hemos encontrado, estamos comenzando de nuevo y el camino comienza de nuevo y nos cansamos y nos agotamos. Pero le pedimos hoy al Señor que nunca, jamás dejemos de ser buenos y nunca dejemos de hacer el bien. Nuestro modelo es Jesús de Nazaret. En 3 capítulos has escuchado en esta noche todo un recorrido enorme, porque si lo vieras en un mapa caes para atrás. Y en cada momento y en cada lugar una experiencia nueva. El encuentro con el mal frente a frente, el encuentro con el rechazo, la posibilidad de perder la vida como Juan el Bautista, el encuentro con la muerte, la hija de Jairo, el encuentro con la enfermedad y el dolor humano en la mujer de la hemorragia, y Jesús nunca dejó de hacer el bien. Le pedimos al Señor en esta noche esa gracia, nunca dejar de ser hombres y mujeres buenos y buenas que hacemos el bien, porque hacer el bien es la marca del discípulo y de la discípula auténtico. Todo lo demás va y viene, la bondad permanece. Dice San Pablo que al final del camino no vamos a necesitar ni la fe ni la esperanza, porque pasarán. Pero lo único que quedará al final del camino es el amor y la bondad que hayamos hecho en nuestro andar. Porque Jesús es la verdad, y porque Jesús es bueno, y porque Jesús es el bien. El discípulo y la discípula no pueden ser menos que el Maestro.